conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia del honorable magistrado, juez del Tribunal Constitucional Español, don Manuel Aragón. En nombre de la Fundación, gracias por haber correspondido al llamado de la Fundación. Pero también cuento con él, uno de los más prominentes catedráticos en la materia, esa es la verdad, don Juan José. Gracias por haber, en este momento en donde en la República Dominicana estamos aclarando tantos conceptos relacionados con lo que es su especialidad. Así que le doy la bienvenida y le doy las gracias por estar compartiendo conmigo este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Gracias a los dos. Cuando uno ve qué fue lo que pasó con todo lo que es el derecho constitucional y los tribunales constitucionales, evidentemente que han sufrido una evolución que merece que ustedes nos la expliquen un poco. Cuando Kelsen se inventó todo esto, se le denominaba los tribunales constitucionales, el legislador negativo. Y las funciones de los tribunales constitucionales se limitaba a declarar la inconstitucionalidad de normas, fundamentalmente. Sin embargo, hoy en día vemos que los tribunales constitucionales, sus decisiones son vinculantes a todos los poderes del Estado. ¿Qué fue lo que pasó, magistrado, con la jurisdicción constitucional que, habiendo sido creado para una cosa específica, ha terminado, yo diría que invadiendo a todos los poderes públicos? Bueno, yo creo que no hay una invasión que viniera a romper un sistema, sino que la implantación de tribunales constitucionales, incluso en el mismo esquema kelseniano, llevaba consigo, casi de manera inevitable, a que el Tribunal Constitucional acabara siendo no solo el legislador negativo en el sentido de invalidar una ley, declarándola inconstitucional, cosa que además vinculaba a todos los poderes públicos desde el primer momento, porque la ley la anulaba y se expulsaba del ordenamiento, sino porque muchas veces, inevitablemente, cuando no anula la ley por considerarla constitucional, está interpretando la Constitución, y esa interpretación que hace de la Constitución vincula a todos los poderes públicos. Y otras veces, cuando no declara la ley inconstitucional, además de interpretar la Constitución, no la declara porque interpreta la ley de manera adecuada a la Constitución, y esa interpretación de la ley de manera adecuada a la Constitución ha de ser respetada por todos los poderes públicos. Por tanto, no es que se trate de un esquema en el cual el tribunal era un simple legislador negativo, es que en ese esquema inevitablemente estaba la semilla de una actividad del tribunal que iba a vincular a todos los poderes públicos, no solo cuando declara inconstitucional una ley, sino también cuando la declara constitucional. Pero es que además de ello, como resulta que en Europa y en la misma Austria al final de los años 20 se introduce la cuestión de inconstitucionalidad, de tal manera que los jueces ordinarios no podían, a diferencia de lo que ocurre en otros países, entre ellos en este, inaplicar la ley por considerarla inconstitucional, sino que tenían que elevar la excepción de inconstitucionalidad o la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Este después, al interpretar la Constitución y la ley, obliga al tribunal ordinario a que esa ley le aplique y la interprete como el tribunal ha dicho. Y por último, como en Alemania, en Austria y en España, se establece un recurso de amparo, mediante el cual los ciudadanos van a acudir a los tribunales constitucionales en defensa, en protección, pidiendo la garantía de sus derechos, la tutela frente a los derechos fundamentales que hubiesen entendido vulnerados. Eso hace que, como no se puede acudir directamente al Tribunal Constitucional, sino solo después de haber agotado la vía judicial ordinaria,
el Tribunal Constitucional va a tener como objeto de control la última sentencia dictada o las sentencias dictadas por la jurisdicción ordinaria, y en ese sentido va a controlar las decisiones de la jurisdicción ordinaria si vulneran los derechos fundamentales o si no han tutelado el derecho fundamental que hubiera vulnerado la administración pública o un particular a veces, frente a los que se pidió protección ante la jurisdicción ordinaria y ésta no la otorgó. Entonces, ese sistema lleva a una conclusión relativamente sencilla. Pues después hay tensiones, problemas, y es que cuando se establece en un país un tribunal constitucional y se va por esa vía, y no se va por la vía norteamericana de que todos los jueces son jueces constitucionales y la Suprema Corte es el último juez, sino que se establece un tribunal constitucional, bien como el modelo europeo, con monopolio de la control de constitucionalidad, bien como aquí, con un sistema mixto, donde los jueces ordinarios pueden inaplicar la ley, pero solo puede anularla el Tribunal Constitucional. Inevitablemente se establece un Tribunal Supremo por encima del Supremo. Claro, en materia constitucional. En materia constitucional, y por tanto sus decisiones tienen que vincular a todos los poderes públicos. No solo cuando la ley la anula, que eso es claro, se expulsa, sino cuando la ley no la anula, pero la interpreta. O cuando garantiza un derecho fundamental, y entonces puede incluso anular decisiones allí donde hay recursos de amparo, que lo hay en España, que lo hay en Alemania, que lo hay en Austria, pero si además tiene esa competencia, obviamente se convierte en el supremo de todos los tribunales en materia constitucional. Y esa es la cuestión. Esa está claro ahora. Profesor, la parte política de la justicia es la justicia constitucional. Esa es la realidad. Porque es la que controla el poder, en principio. ¿Cómo influye la política en las decisiones de la jurisdicción constitucional? Bueno, porque es complicado esto, Sí, yo creo que hay algo que no se puede evitar cuando se tilda, digamos, a los tribunales constitucionales de algún modo ser tribunales políticos, ¿no? En el sentido de que la justicia constitucional es una institución o una función, si se quiere, que no puede faltar en una democracia constitucional, ¿no? Y desde ese punto de vista su significado político es evidente, ¿no? De manera que, antes lo decía muy bien el profesor Aragón, ha habido una expansión, a partir de su pregunta, ha habido una expansión de lo que es el núcleo kelseniano, que en principio surge como oposición a la justicia constitucional, digamos, norteamericana. Hay una expansión, un enriquecimiento, ¿no? que lo que hace es incrementar el rol que tiene este tribunal o esta justicia en el sistema, ¿no? De manera que claro, la función política es garantizar la observancia, la aplicación de la Constitución por todos los poderes del Estado. Entonces, evidentemente, eso es un significado político, ¿no? Y hay otra cosa que yo creo también que es obvia, que es que las decisiones del Tribunal Constitucional pues tienen alcance político, pero incluso, digamos, en el juego partidista, no ya desde el punto de vista del sistema en general, sino desde el punto de vista de las relaciones de la oposición con el gobierno. Las sentencias de los tribunales constitucionales se pueden considerar que son críticas a las leyes que son anuladas y que en definitiva obedecen a una determinada política que lleva el gobierno y con la que no está de acuerdo la oposición. O sea que eso es obvio, ¿no? Ahora, una cosa es esto y otra cosa es decir que los tribunales constitucionales, en función de los órganos que hacen la propuesta para el nombramiento de sus miembros, necesariamente están politizados. Eso quiero decir, hay que probarlo. Es decir, hay que probar si los magistrados en el desempeño de su función obedecen instrucciones
no deben hacerlo y no pueden hacerlo porque eso implicaría en definitiva un comportamiento prevaricador, ¿no? De manera que a veces hay mucha frivolidad en esto, ¿no? Cuando se leen las sentencias en clave política, están dictadas por magistrados que forman un colegio, que han deliberado, que han discutido, que son personas razonables, que son personas competentes y son personas que no pueden obedecer un mandato político porque eso implicaría ejercer la función jurisdiccional de modo partidista. Claro. Y ello es sencillamente es ilícito, es delictivo, ¿no? De sobre manera todo, que hay que claro, tener cuidado cuando claro, se hacen estos juicios, ¿no? Es hacer política, es a interpretar la Constitución, a lo que se va a los tribunales constitucionales. Puedo Sí, magistrado, por Dios. Sí, puedo continuar sobre este asunto. Se me olvidó antes, no ya sobre el asunto, sino sobre sus palabras de bienvenida, responderle que nosotros, creo que puedo hablar en nombre de los dos, estamos muy contentos y honrados por estar con ustedes en este tan queridísimo, te lo dijo antes, país para nosotros como es la República Dominicana. Estamos muy a gusto, muy contentos y además en la medida de nuestros pobres saberes, si podemos ayudar o contribuir a la formación de, como estamos haciendo o pretendemos hacerlo en esta maestría de alumnos, ojalá fuera así y sobre todo los deseos que tengan éxito en esta aventura constitucional que se inicia. Digo que se inicia porque hay que ponerla ahora, hay que desarrollarla con la Constitución del año pasado. Volvemos al asunto. Lo que ha dicho el profesor Solozábal, yo lo suscribo y además es muy difícil no suscribirlo, pero voy a complementarlo con algo más. Efectivamente, las decisiones del tribunal, porque son decisiones de la mayor importancia, ten en cuenta que es que el Tribunal Constitucional se convierte en el fondo en el poder más alto del Estado. ¿Por qué? Porque por encima de él no hay otro. Sus decisiones son inapelables. Pero él sí puede anular al legislador, al gobierno, es decir, decisiones del legislador, del gobierno y a la justicia, es decir, decisiones de cualesquiera de los poderes constituidos. De ahí que la responsabilidad que un tribunal constitucional tiene sea muy grande, porque efectivamente su decisión, que no solamente es que sea la última, es que su decisión es una decisión que controla las de todos los poderes del Estado. Y entre ellos, la de un Parlamento que es de emanación democrática. Por eso los tribunales tenemos una enorme responsabilidad que en la medida de lo posible debe de realizarse con prudencia. Ahora bien, dicho eso y dicho que sus decisiones tienen una enorme importancia política, claro, es que se invalida una ley. Es que se anula una sentencia de la Suprema Corte, es que se resuelve un conflicto de competencias entre los poderes públicos. Dicho eso, por tanto, claro que tiene una enorme, digamos, influencia política a su decisión, trascendencia política a su decisión. No obstante, el tribunal debe de resolver siempre ateniéndose a un riguroso fundamento, razonamiento jurídico. Es decir, una cosa es la trascendencia política de sus sentencias y otra cosa es el modo de dictarla. El tribunal, cualquier tribunal constitucional, aunque esté elegido de manera indirecta a través de órganos representativos, pero no es un poder político, ni puede ni debe serlo, es un poder jurídico. De tal manera que su legitimidad no está en su voluntad, como si lo está en la del Parlamento, sino en su razón. No tiene potestas o voluntad, sino ratio, y esa es su única legitimidad, de tal manera que el Tribunal Constitucional actuará conforme a derecho, que es como tiene que actuar, y no conforme a política, si la fundamentación jurídica de sus sentencias está bien razonada. Eso no quiere decir que no pueda ser contradicha, incluso por votos particulares, por parte de magistrados que voten en contra y emitan un voto particular. Pero tanto la sentencia como los votos particulares tienen que entrar en diálogo, y en diálogo con la comunidad académica,
que debe controlar, criticar las sentencias del tribunal, porque ahí, insisto, radica su razón de ser, en que sus decisiones no tienen la fuerza del poder, sino solo la fuerza del derecho. Qué bien. Ahora, ese es el asunto. Está muy claro y sobre todo ampliamente explicado un punto que usted sabe muy bien, ha generado debates que van más allá de la distancia. Sin embargo, quisiera hacerle esa pregunta al profesor. Ya los tribunales constitucionales, cuando uno, por ejemplo, se lee las decisiones de la Corte Constitucional colombiana, tú te encuentras que muchas inclusive contienen aspectos relacionados al diseño hasta de políticas públicas. Esa es la realidad. ¿Cómo impacta esto en una sociedad? Por ejemplo, yo pensando como dominicano, en donde nosotros tenemos tantas deficiencias, ¿cuál será el rol del tribunal entonces? Bueno, pues vamos a ver, yo creo que esto está relacionado con la contribución